Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado a la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Leonel Cruz y antes de comenzar quisiera que tuviéramos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora te pedimos que tú estés aquí con nosotros para lo que vamos a estudiar, Señor, sea conforme a tu voluntad y que pueda tener impacto en las vidas de los demás. Todo esto lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El estudio de esta hora es anden como sabios. La sabiduría de Dios que Él quiere que nosotros aprendamos, que nosotros andemos como hijos de Dios. Uno de los versículos, el versículo de memoria dice: mirad con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y ahí la última partecita podemos analizarla. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas? El versículo ¿verdad? Dice que andemos como sabios. La sabiduría de Dios, no nuestra propia sabiduría, porque el que nosotros entendamos y podemos tener cierta clase de estudios y ser entendidos, pero de esa sabiduría no es la que Dios está hablando. Es la sabiduría que Dios quiere que nosotros aprendamos, es que hagamos su voluntad. Y en esta hora yo quisiera que analicemos, ¿verdad?, uno de los versículos que nos dice Pablo en Efesios 5 del 1 al 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice: sed pues imitadores de Cristo. Ese es imitar a Jesús, andar como Jesús. Eso quiere decir que nuestro testimonio habla por nosotros mismos del que nos amó, ¿verdad?, que es Cristo Jesús. O sea que nosotros somos una radiografía de nuestro Señor Jesucristo para que andemos en su sabiduría. Porque nosotros como seres humanos, o sea, no podemos hacer el cambio por nosotros mismos. Necesitamos siempre la fuente, que es Cristo Jesús. Así es que Dios nos amó primero y nosotros debemos de aprovechar ese amor. Dios, dice Pablo, insta a los creyentes en Efesios a andar en amor. Un llamado importante. Ese llamado es lo más importante que podíamos obtener en la sabiduría de Dios, ya que nos está diciendo la importancia que es andar en amor, expresado en un sacrificio, porque ese amor que Cristo nos mostró, también Él lo demostró en la cruz del Calvario, ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, ese amor que quiere que nosotros aprendamos. Pablo afirma también, dice 4 cosas acerca de ese sacrificio. Ese sacrificio está motivado por el amor de Dios Padre y del mismo Cristo. O sea, las 3 personas de la Trinidad entran en acción. El Padre pasa ese amor al Hijo, y el Hijo pasa ese amor a nosotros, y nosotros pasamos ese amor
al prójimo. Por eso es que Pablo, ¿verdad?, nos afirma ahí. Otra de las afirmaciones que Pablo da ahí es sustitutivo. Dice, ya que Cristo murió en nuestro lugar, Cristo no es una víctima pasiva, sino que se entregó voluntariamente por nosotros. Ese amor, ¿verdad?, ese amor que nosotros no podemos entender, es el sacrificio de Cristo. Como un ser divino, pudo tener ese de venir a este mundo a morir por mí, a morir por un pecador que en realidad no valíamos nada. Nuestra naturaleza pecaminosa estaba la tendencia a pecar y no teníamos nada. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene y hace ese sacrificio y para que tú y yo podamos tener esa vida eterna. Así es que Pablo sigue amonestando. Dios acepta el sacrificio, ya que es una ofrenda, ¿verdad? Esta ofrenda que al morir Cristo, se ofrece a nosotros, una ofrenda, y Dios el Padre lo acepta como ofrenda, porque eso determinaba que nosotros podíamos tener esa salvación, no por nosotros mismos, sino por Cristo, porque Él murió por nosotros. Dice, por un lado, el mundo, ¿verdad?, está en una forma, ¿verdad?, a la tendencia a pecado. En el tiempo antiguo podíamos ver que las fiestas, el sexo y todo eso eso era algo normal, era algo para ellos, y por eso es que Dios hace esa pausa ahí donde nos dice que andemos con la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Es las cosas buenas, es entender al prójimo, poder ayudar, poder ser un ejemplo, poder ser esa radiografía de Cristo en nosotros, reflejada en nosotros, para que nosotros podamos ser útiles para la humanidad. Así es que nosotros podemos entender como cristianos ese sacrificio, pero hay gente en el otro lado donde no lo entiende, porque para ellos eso es normal, para ellos vivir así, viviendo una vida desenfrenada, eso es normal. Entonces nosotros tenemos ese privilegio de de andar con esa sabiduría de Dios, para que nosotros podamos ayudar a los demás, porque nosotros somos la luz que tiene que ser reflejada hacia la humanidad. Así es que nosotros tenemos que pensar en esa parte, andar como sabios, la sabiduría de Dios, andar, el estudiar, nosotros poder estudiar la palabra de Dios, poder aplicarla a nuestra vida, pedir que Dios more en nosotros. Eso es lo más importante para cada uno de nosotros. Así es que vamos a tener una palabra de oración para terminar este estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por el privilegio, Señor, que nos da de poder compartir tu palabra. Que tu palabra pueda servir y ser un impacto a la demás gente. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.